Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Hemos adelantado ya mucho en el tiempo ordinario. Vamos a comenzar la 28ª semana, 28, la semana 28 del tiempo ordinario. Las semanas del tiempo ordinario son 34, nos quedan faltando 6 para terminar el año litúrgico. El tiempo ordinario tiene 2 fases, ustedes recuerdan, la primera de Epifanía hasta Cuaresma, la segunda desde después de Pentecostés hasta el Adviento. Estamos en esa segunda fase. Las lecturas propuestas en los leccionarios litúrgicos para este domingo provienen, la primera del libro de la Sabiduría, uno de los libros del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica, en este caso la llamada Carta a los Hebreos, y la tercera del Evangelio, en este caso de Marcos. Estamos en el ciclo dominical y se prefiere para el ciclo A Mateo, para el ciclo B Marcos y para el ciclo C Lucas. Por eso desde hace ya varios domingos estamos leyendo textos del Evangelio de Marcos. El libro de la sabiduría en griego se llama Sofía Salomonos, sabiduría de Salomón. No pertenece al canon hebreo de la Biblia y por tanto los judíos no lo consideran como parte de su canon, del canon, es decir, la lista oficial de los libros sagrados. El canon hebreo de la Biblia, naturalmente, como su nombre lo indica, solamente tiene libros hebreos, libros compuestos en hebreo y parcialmente en pedacitos, por allí en uno y otro, en arameo. Las 3 grandes partes del canon hebreo son la Torá, los 5 libros de Moisés, luego los profetas, que comprenden desde el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego la colección de profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los llamados 12 profetas. Ahí están los profetas del canon hebreo, y un tercer grupo se llama los escritos, Ketuvim se dice en hebreo. A ese grupo de los escritos no pertenece pues este libro de la sabiduría, como sí pertenecen libros escritos en hebreo que tienen más o menos el mismo trasfondo, la sabiduría, la Jochma, como se dice en hebreo. Este libro, el lavado libro de la sabiduría, fue compuesto entre los judíos alejandrinos por allá, a fines del siglo I. Algunos dicen de antes de Cristo, algunos dicen lo llegan a poner ya en el siglo I después de Cristo. En todo caso, dentro de los 7 libros que la Iglesia Católica acepta como parte del Antiguo Testamento, de entre los 7 libros, este es el más reciente. Hay 7 libros que la Iglesia Católica admitió dentro, decir, como un agregado a los libros que tenía el canon hebreo. Estos libros son llamados por los católicos deuterocanónicos, es decir, secundariamente canónicos o canónicos en segundo lugar, es decir, pertenecientes a una segunda edición, llamémosla así, del canon canónico
significa que pertenece a la lista de los libros sagrados. Los protocanónicos son aquellos entonces en el lenguaje católico que coinciden con los libros del canon hebreo de la Biblia y por tanto de los judíos. Y los deuterocanónicos son 7 que no pertenecen al canon de los judíos y que los cristianos desde épocas muy antiguas fueron poco a poco dejando entrar en la lista de los libros sagrados hasta que finalmente pues se consideraron canónicos, como lo dice ya explícitamente después de algunos otros documentos eclesiásticos el Concilio de Trento. Este libro, Sophia Salomonis, Sabiduría de Salomón, es el más reciente de esos 7 libros, el más reciente, surgido, pues, como les decía yo, a fines del siglo I a.C. o comienzos del siglo II. El autor es desconocido, es un autor anónimo, precisamente el hecho de que se le titule Sabiduría de Salomón trajo consigo el que fuera considerado Salomón su autor. Sin embargo, esto pues críticamente es imposible. El libro es un libro escrito en griego. Si Salomón hubiera escrito algún libro, pues lo habría hecho en hebreo, no en griego. Es un libro escrito en griego que revela las condiciones del pensamiento helenista, que empezó pues a tener vigencia entre los judíos a partir del siglo III a.C., cuando Alejandro el Grande irrumpió en Oriente, conquistó Egipto, conquistó Palestina, conquistó Siria, conquistó Mesopotamia y conquistó Persia. El pensamiento griego pues entró, digamos, a borbotones en toda la región oriental del antiguo cercano Oriente e informó, es decir, trajo consigo una nueva cultura. Esa nueva cultura se llamó helenismo. Helas significa en griego Grecia. Helín es el griego, Helín y la griega. El helenismo es esa mezcla de culturas, la griega desde Occidente y las orientales, empezando por la cultura persa, que era en ese tiempo la dominante, pero también las culturas mesopotámicas de Siria y Palestina. Queridos oyentes, en la elaboración deuteronomista de las antiguas tradiciones de los reyes de Israel, de David, de Salomón y de los 2 reinos subsiguientes, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, ya en esa reelaboración deuteronomista de estas tradiciones, Salomón empieza a ser considerado como el prototipo del rey sabio. Salomón es el sabio. Por eso aparece en el libro de los Reyes una oración de Salomón en que le pide a Dios no poder, ni gloria, ni riqueza, sino le pide sabiduría para saber gobernar al pueblo. De esa manera, pues, ya desde la época previa al exilio, cuando se redacta, es decir, más bien desde la época del exilio, en el siglo VI, cuando se hace la redacción deuteronomista de toda esa tradición bíblica, desde esa época Salomón es como el prototipo del rey sabio. Pues bien, esto queda incrustado en la mente de los judíos. Para el autor del libro de la sabiduría, Salomón es el rey sabio. Aquí hay una reflexión, pues, en la cual habla Salomón: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. Prudencia, sabiduría, sofrosine y sofía. Ahí están las creo, si mal no recuerdo, los términos griegos que se utilizan acá. La prefería a los cetros y a los tronos, es decir, para él era más importante la sabiduría que la realeza, los cetros y los tronos. Más o menos es acá un desarrollo de la idea del libro de los Reyes, de la idea deuteronomista de que les hablé antes, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Es decir, la mayor riqueza es la prudencia y la sabiduría. Esa es la riqueza verdadera. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. Es por tanto más importante que la realeza, y más importante que cualquier riqueza, más importante que el oro, más importante que la plata. Aún más, dice acá en su reflexión Salomón, la prefería a la salud y a la belleza. Me propuse tenerla por luz. Es más importante que la salud y que la belleza. La sabiduría es la luz de la vida. Tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso.
El sol tiene ocaso, las estrellas son tapadas por las nubes, la luna a veces aparece, a veces no, tiene sus fases. En cambio, la sabiduría es una luz que brilla y que no tiene ocaso, que guía definitivamente la vida. Y finalmente, como en la reflexión deuteronomista sobre Salomón, entonces a Salomón que pide sabiduría, Dios le concede no solamente sabiduría la que pide, sino también riquezas, poder y gloria. Aquí dice lo mismo, todos los bienes juntos me vinieron con ella, había en sus manos riquezas incontables. Es decir, el sabio es también el rico, el poderoso. Aquí tienen ustedes una visión, digamos, algo utópica de esta realidad. El texto es escogido por los que prepararon los leccionarios bíblicos precisamente como preludio de ese texto evangélico que vamos a leer más adelante, donde un rico, precisamente porque es rico, no es capaz, no tiene la decisión necesaria para seguir a Jesús, precisamente la riqueza, por tanto, de este rico le impide el seguimiento. Aquí, fíjense, el orden de acá es distinto, es precisamente la sabiduría la que finalmente también hace posible o trae consigo las riquezas. Ya el domingo pasado, amables oyentes, habíamos escuchado un pedacito de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es un escrito independiente del Nuevo Testamento. Tiene, aunque no se adecúa totalmente a la forma epistolar, y más bien parece un tratado, una especie como de disquisición teológica que propone un autor sabio a sus lectores. Sin embargo, tiene algunos datos que indican una cierta correspondencia, es decir, un cierto conocimiento del autor, de las circunstancias en que viven aquellos a los cuales dirige su obra. Pero básicamente, pues, es muy distinta esta carta a los hebreos, la llamada carta a los hebreos, que las cartas de Pablo. Durante mucho tiempo, como les expliqué, y esto hizo posible su admisión en el canon, sobre todo en Occidente, la carta a los hebreos pasó o fue considerada como carta paulina. Esta consideración le abrió en Occidente el camino a esta carta en el canon bíblico. El destino de la carta en Oriente fue diferente, pero en Occidente el considerarla paulina hizo posible que las iglesias la fueran admitiendo entre los escritos bíblicos. Pero es un escrito realmente independiente. No está emparentada directamente ni con las cartas protopaulinas, las auténticas de Pablo, ni con las deuteropaulinas en sus diferentes grupos, ni tampoco con las cartas de Pedro, ni con la de Santiago, en fin, ni con las joánicas. Es un escrito de un autor cristiano sabio, muy conocedor, no solamente de la Biblia, sino también del mensaje cristiano, pienso yo, en su interpretación antioquena. La conoce muy bien y maneja exquisitamente la lengua griega. La vez pasada leímos ya un pedacito de la carta a los hebreos. Hoy vamos a leer otro pedacito. Es una especie de paréntesis que mete el autor en sus disquisiciones, pero es un paréntesis, digamos, muy significativo.
Hebreos 4, 12, 13. Son 3 versículos, o 2 versículos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Compara pues el autor la palabra de Dios con una espada de doble filo, es decir, corta por un lado y por el otro, no como nuestros machetes tradicionales, que solamente cortan por un lado, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Atienden ustedes a este lenguaje metafórico. Fíjense cómo 2 realidades que podríamos llamar espirituales y 2 realidades que son evidentemente materiales, físicas, se conjuntan. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Alma y espíritu, psiqui y pneuma, son 2 términos de la antropología helenística de ese tiempo. Son, digamos, en esta forma, 2 componentes de la realidad del ser humano. Adjuntando el soma, entonces se tienen los 3 componentes: cuerpo, alma y espíritu. Nosotros en general solemos relacionar alma con espíritu. ¿Y por qué los solemos relacionar? Porque básicamente alma y espíritu, pues en su expresión se basan o toman como punto de partida una experiencia semejante. Alma en griego es psiqui, espíritu en griego es pneuma, psiqui es el aliento, lo mismo que el pneuma es el aliento de la vida. Por eso es complicado establecer, digamos, en una forma clara la distinción que en la terminología helenística se hace entre alma y espíritu. Entre alma y espíritu por un lado y soma es, digamos, más accesible la distinción, pero entre alma y espíritu la distinción es un poco más complicada. Generalmente cuando se habla de espíritu, digámoslo así, se insiste en la relación con Dios, y de esa manera también en lo propiamente humano de lo que podríamos llamar el alma. Es decir, el espíritu es, digamos, la concreción en lo humano del alma, que finalmente como aliento de vida está en todos los seres vivos. Pero finalmente también esa es la significación de pneuma. Pneuma es soplo, vida. Y como nosotros vivimos, lo cual se refleja en nuestra respiración, también los animales viven y se refleja en su respiración. Las tecnologías son pues ampliamente paralelas y se basan básicamente en la distinción que hay entre un cuerpo inerte, un mineral por ejemplo, o un vegetal, y un cuerpo animado. Ánimos en griego significa viento, de ahí viene ánima en latín, que corresponde a la palabra griega psiqui, que es la que se usa acá. De modo que estamos en la compleja terminología helenística del tiempo del autor, que tiene también sus conexiones con el resto del Nuevo Testamento. Penetra pues la palabra de Dios hasta el punto en que se dividen alma y espíritu. Ahí está como lo espiritual. Y luego coyunturas y tuétanos. Las coyunturas y tuétanos son partes corporales. Los tuétanos es lo que tenemos dentro de los huesos. Y las coyunturas es lo que une un hueso con el otro. Ustedes ven este bizarro lenguaje del autor donde la eficacia y el poder de la palabra de Dios pues se ve utilizando la distinción entre alma y espíritu por un lado y coyunturas y tuétanos por el otro.
esta terminología, pues hasta ahora tan machacadamente helenística y tan poco, diría yo, precisa, pierde su importancia, o al menos muestra su muy relativa importancia si leemos lo que sigue. Juzga los deseos e intenciones del corazón. La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón, nada se oculta. Por eso se dice que es penetrante, como espada de doble filo. Cuando la palabra de Dios nos llega, entonces se mete dentro de nosotros y llega a nuestro corazón, y por tanto nos puede juzgar, distinguir. Juzgar es, en griego, krinin es distinguir una cosa de la otra, deseos e intenciones del corazón. Sabe, por tanto, qué pensamos y qué queremos. Aquí se emplea el término semítico corazón, que no pertenece a la antropología helenística en la cual se está moviendo el autor. Ustedes ven que el autor es, por una parte, un autor helenístico, de pensamiento griego, y un autor de raíces judías. Aquí emplea cardia en la interioridad humana, con lo cual evidentemente se conjugan también lo que él llamaba ahora alma y espíritu. Y para indicar también interioridad utilizaba de lo físico coyunturas y tuétanos. Las coyunturas es lo que unen los huesos y tuétanos lo que está por dentro de los huesos. Ustedes ven pues el lenguaje figurado que el autor está empleando. Lo importante, lo que quiere decir es que la palabra de Dios nos juzga, nos penetra, llega hasta el fondo de nosotros mismos, nada se oculta. Es decir, delante de Dios somos un libro abierto, no tenemos nada que ocultar porque nos penetra completamente. Y el hecho de penetrarnos completamente, entonces lleva al autor a poner al final de su consideración una frase que pertenece a la catequesis cristiana básica. Dice: todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, el juicio divino. El juicio divino, una de las cosas pues que pertenecen a la catequesis cristiana básica, o como dice este autor en otro punto, a los elementos, a la leche que toman los niños, al alimento primordial, es esta, el juicio divino. Y ahí sí llegamos al texto evangélico, amables oyentes. Hoy llegamos un poco más rápido, no me demoré mucho en los textos anteriores, porque este texto evangélico es complejo, largo, pertenece a digamos, a esa parte del Evangelio de Marcos, después del segundo anuncio de la pasión, cuando Jesús parece enfilar sus pasos hacia la Judea. Allí sitúa Lucas varios episodios. Primero, lo de el matrimonio y el divorcio que leímos la vez pasada. Luego enseguida un pequeño aparte con el tema de los niños, de los pequeños. Y luego este tema, es el tema de los ricos, de las riquezas. Y el tema de los ricos y de las riquezas se inserta para Marcos en este punto en algo que para él es sumamente importante: el tema del seguimiento, ser discípulos de Jesús. Tres elementos confluyen en el texto. Está Marcos 10, 17 a 30. Las redacciones de Marcos. Es decir, él es el que hace el tejido de los elementos, pero no los hace, digamos, no hace el tejido, digamos, de cuenta propia, creando elementos, sino utilizando elementos tradicionales que a él su tradición le ofrece, pero crea un conjunto muy significativo. El tema básico es el del seguimiento de Jesús. Comienza con una historia, la historia de un hombre que le hace a Jesús una pregunta. Jesús le contesta la pregunta y el hombre, hablando de los mandamientos del Decálogo y otros, el hombre dice que esos mandamientos los ha cumplido desde niño, desde joven, y Jesús entonces se embeleza con él, le parece una persona, una gran persona, así dice Marcos. Lucas suprime ese detalle, y Jesús entonces le plantea una exigencia que va más allá del cumplimiento de los mandamientos.
Y así muestra Jesús, pues, como lo religioso estrictamente dicho, que en el lenguaje de Jesús es su seguimiento, seguirlo a Él, y por Él entonces estar en el camino de Dios, va más allá de lo ético, mucho más allá de lo moral. Religión y moral no coinciden. Lo uno no va sin lo otro, pero no se identifican. Por tanto, y este es el profundo sentido de este texto, no basta ser bueno, como era este hombre. Para heredar vida eterna se necesita algo más, es lo que dice el texto. Pues bien, este hombre es llamado por Jesús a dejarlo todo. Era rico, a dejar su riqueza. Y para él esto es muy difícil, un imposible. Y por eso se va frunciendo el ceño, pesaroso, porque era muy rico. Se va, dice él. Y Jesús entonces instruye en un segundo aparte. Ahí está la primera parte. Es Marcos, la historia pues del rico y el llamamiento al seguimiento que Jesús le hace. Este llamamiento queda frustrado porque las riquezas le impiden a este hombre seguir a Jesús. Luego viene un segundo aparte donde Jesús instruye acerca de las riquezas. Las riquezas son sumamente peligrosas porque tienden, como vamos a ver ahora, a volverse en la razón de ser, el motivo de la vida. Y cuando las riquezas se convierten en el motivo de la vida, uno olvida a Dios. No se necesita a Dios cuando uno es rico, porque cuando uno es rico y está pegado a sus riquezas, le parece que sus riquezas son Dios. Y por eso entonces las riquezas son un veneno mortal, que lo aparta a uno de Dios. Eso es lo que Jesús dice. Y luego termina el complejo, y esto sí ya es es el punto culminante al cual quería llegar Marcos, el que construye el evangelista Marcos, precisamente uniendo elementos. El punto culminante es los discípulos de Jesús están allí. Entonces se atreven ellos a compararse con ese hombre rico que no fue capaz de seguir a Jesús precisamente porque era rico y sucumbió pues al peligro, al trágico peligro de las riquezas. Ese hombre rico en comparación con ellos, ¿qué es? O ellos que son en comparación con él, y nosotros ¿qué? Nosotros te hemos seguido, ese no fue capaz de seguirte, nosotros sí, ¿qué nos va a tocar? Y viene la recompensa del seguimiento. Ahí está pues el complejo que el evangelista Marcos construye en este punto del evangelio. Estamos ya al borde del tercer anuncio de la pasión y de la resurrección de Jesús, y al borde del final de la vida pública de Jesús. Marcos 10, 17, 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús se quedó mirándolo con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Ahí está pues la primera parte, es la historia de este hombre rico, cuyo llamamiento se frustra porque no fue capaz de cumplir la condición que Jesús le puso, vender lo que tenía. Y viene la segunda parte, que es la instrucción de Jesús, donde se sacan las consecuencias del episodio. Dice: Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces: ¿quién puede salvarse? Jesús se quedó mirándolos y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Aquí está pues la instrucción.
las riquezas son un veneno mortal. Es inmensa la dificultad que hay para alguien entrar en el reino de Dios cuando es rico. ¿Por qué? Porque ese tiene la tentación casi insuperable de poner su confianza en las riquezas. Y entonces no vale para Dios. Aquel que equipara a Dios con las riquezas, no vale para él. Es prácticamente un imposible salvarse para quien pone su confianza en las riquezas. Y Jesús lo deja ver con esa comparación, esa especie de refrán o de dicho tan conocido. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos interpretan bien lo dicho por Jesús. Se espantan. ¿Quién puede salvarse? Si las cosas son así, entonces ¿quién puede salvarse? Y Jesús entonces los mira. Más adelante les diré o les mostraré cómo en la redacción de Marcos estas miradas de Jesús tienen un papel importante. Ven, son de Marcos. Marcos es el que las mete en el texto. Para Lucas, también para Mateo, pero sobre todo para Lucas, son un estorbo. Por eso Lucas las quita todas. En cambio Marcos las pone. Son rasgos, a veces, amables oyentes, en exégesis, en formas de exégesis un poco más antiguas, se solían interpretar estos detalles como petrinismos de Marcos, es decir, como recuerdos de Pedro, que era considerado como el mentor del Evangelio de Marcos. Hoy en día, al menos como lo veo yo, no son recuerdos de Pedro estos detalles, sino comentarios de Marcos, maneras como Marcos le da incisividad a la tradición. Pues ahí va la cosa. Jesús, los discípulos sacan la conclusión: es imposible salvarse. Y Jesús les dice: así es, para los hombres, pero no para Dios. Es decir, Dios tiene el poder y tiene la gracia de lograr que hasta un rico se salve. Ahí pues se abre una esperanza. Ahí termina la instrucción de Jesús. Y luego viene la conclusión, que como les decía yo, en el Evangelio de Marcos es el punto culminante de todo el complejo. Pedro se puso a decirle: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, en comparación con ese rico que por tener dinero no quiso seguir a Jesús, no fue capaz de desprenderse de sus riquezas, en comparación con ese, ellos son bien diferentes, porque ellos lo han dejado todo, es decir, no solamente el dinero, sino todo. Ven, padre, madre, hijos, tierras, todo aquello, como vamos a escuchar enseguida. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué? Entonces pregunta, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, es decir, ya Jesús refiriéndose a ellos: os aseguro que quien deje casa y quían, o hermanos adelfos, o hermanas adelfas, o madre mitera, o padre patera, o hijos tecna, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. El texto ciertamente, este texto tan complejo, amables oyentes, refleja ciertamente circunstancias del tiempo de Jesús. Tal vez no esté contando un acontecimiento puntual ocurrido, pero sí está comentando lo que Jesús pedía, lo que exigía, lo que era importante para él. Y también acá conserva el evangelista Marcos la forma como el cristianismo naciente entendió a Jesús y trató pues de hacerle justicia a sus requerimientos. Aquí estamos pues ciertamente ante un sustrato histórico de la actividad terrena de Jesús, de sus exigencias, y también ante un sustrato teológico de la forma como los cristianos lo entendieron. Todo comienza con una pregunta que le hace alguien que llega a Jesús cuando él salió al camino. Salir al camino, eso es muy normal en el Evangelio de Marcos. En Marcos hay como dos ambientes privilegiados para la actividad de Jesús.
Uno, cuando es privado, Marcos dice la casa. Y cuando es público, Marcos dice el camino. Y Kia, la casa. Y o dos, el camino. Son los dos escenarios, pues, que para Marcos son es decir, imprescindibles para contar las cosas de Jesús. Aquí, pues, sale al camino. Sale al camino. Es decir, el acontecimiento transcurre al aire libre. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó. Este se arrodilla delante de Jesús, viene corriendo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? La interpretación es extraña. Maestro bueno, didáscale agaté. Es rarísima. Si es que, no recuerdo en este momento, si es que en alguna otra parte se encuentra algo semejante. Didáscale agaté. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Maestro bueno lo llama. ¿Por qué lo llamará bueno? Quizá podría uno pensar, al menos en la forma como está redactado el Evangelio de Marcos, la perícopa anterior, el elemento anterior era Jesús con los niños. Y Jesús entonces deja que los niños se acerquen a Él. Y tal vez eso es un trasunto de bondad que esta persona que se acerca corriendo a Jesús tiene en la mente cuando lo dice: bueno, didáscale agaté, maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Esa es la pregunta que le hace. Vida eterna, es decir, la bienandanza del reino definitivo de Dios. ¿Qué haré? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué haré? Aquí la pregunta es típicamente del judaísmo. Uno debe cumplir la ley de Dios, el hacer es cumplir la voluntad de Dios. Es una exigencia perentoria que aparece en la Biblia entera y de la cual también participó Jesús. ¿Qué haré? Es decir, uno no puede simplemente creer, como dice por allá Jesús en el Evangelio de Mateo y el de Lucas, al final del Sermón de la Montaña o al pie de la montaña. No basta decir Señor, Señor, hay que hacer, es decir, cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué haré para heredar vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Oigan pues, y esta respuesta de Jesús probablemente explica mejor que la anterior explicación mía de que el adjetivo bueno que el tipo emplea para interpretar a Jesús se deba a la conducta de Jesús con los niños, ¿no? Bueno, es decir, ya está pensado en boca del interpelante, está pensado a partir de lo que Jesús va a responder. ¿En qué consiste la bondad? Ven, este hombre va a resultar muy bueno, como vamos a ver enseguida, muy bueno, pero esa bondad no alcanza. Es una bondad ciertamente existente, pero insuficiente. No solamente insuficiente, sino ambigua en la relación con Dios. Esto queda claro acá. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno más que Dios. Esta respuesta de Jesús, amables oyentes, escandaliza a Mateo. Mateo no es capaz de apuntar esto de Marcos. Ustedes pueden buscar en el Evangelio de Mateo el texto correspondiente por allá en Mateo 19, si mal no recuerdo. En Mateo 19 está el texto correspondiente. Este hombre no llega a Jesús llamándolo maestro bueno, sino que preguntándole qué de bueno tengo que hacer. Es decir, que aparece acá en boca de este hombre como interpelativo de Jesús, maestro bueno. El Evangelio de Mateo se traslada a lo que él tiene que hacer. ¿Qué de bueno tengo que hacer para heredar vida eterna? Y la respuesta de Jesús también cambia. Aquí Jesús contesta, según Marcos, nadie es bueno más que en Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Pero Mateo no se atreve a poner eso en boca de Jesús, porque para Mateo no es posible, pues, deslindar a Jesús con Dios. Decir Dios es bueno y por tanto Jesús no deja llamarse bueno porque no tiene, o al menos está deslindado de Dios. La cristología de Mateo no le permite eso. Ustedes ven que ya se está insinuando desde los comienzos de la tradición evangélica lo que luego va a ser en el cristianismo el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno es el Padre, y como el Padre es bueno, bueno es el Hijo, bueno es el Espíritu Santo. Lo que se dice del uno también se dice de los otros dos. Y tiene que ser así en la teología trinitaria cristiana. En Mateo ya se empieza a ver eso. Por eso Mateo
no pone en boca de Jesús esta frase: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. En Mateo, Jesús contesta: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Ven? Es clarísimo el cambio que hace Mateo en relación con su fuente Marcos. Yo pienso que este es uno de los puntos donde uno más claramente nota que el evangelista Mateo está utilizando a Marcos, lo está redactando, lo está cambiando, porque hay cosas de Marcos que él no se atreve a escribir tales cuales. En todo caso, lo importante pues no es tanto esta comparación con Mateo, sino más bien lo que esto significa. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno más que Dios. Este muchacho o este joven, perdón, aquí meto yo a Mateo otra vez, pero en realidad fíjense que Marcos es alguien que llega a hablar con Jesús. En Mateo es un joven el que llega. Ahora vamos a ver por qué en Mateo esta persona se convierte en joven. Fíjense, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos. Y empieza Jesús a decirle los mandamientos. El hombre los conoce, es judío, y conoce la segunda tabla del decálogo: no matarás. Fíjense, el orden: el quinto, no matar; sexto, no adulterar; séptimo, no robar; octavo, no dar falso testimonio. Aquí están los 4 punticos, en el orden en que está en la Biblia: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Y luego Marcos introduce otro mandamiento que no está en el decálogo: no estafarás. Mateo y Lucas ven que ese no está en el decálogo y lo suprimen. En Mateo y Lucas ese no estafarás, que está en Marcos, está suprimido, porque Mateo y Lucas quieren, digámoslo así, reducirse a los mandamientos del decálogo. Y luego después de esos mandamientos aparece el 4º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ya sabes los mandamientos. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Ya sabes los mandamientos. Este y este y este y este y este. ¿Qué le quiere decir Jesús? Cúmplelos. Ya lo sabes. Estás preguntando por algo que ya sabes. Ya sabes los mandamientos. Si quieres heredar vida eterna, cumple los mandamientos que sabes. Él replicó: maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño, desde joven. Oigan pues, precisamente porque todo eso lo ha cumplido desde joven, fíjense, Mateo convierte este señor en el joven rico. Y ese es el nombre que en la tradición cristiana se le ha dado a este episodio, el joven rico. Pero en Marcos, que es el texto más antiguo, no se dice que sea joven, sino que él cumple los mandamientos desde joven, desde su juventud. Ekneotitos, dice el texto de Marcos. Atención a esto. Aquí entendemos, o pienso yo que podemos entender, por qué el juego con la palabra bueno desde el comienzo. Este hombre era bueno, indudablemente era bueno. Y llega diciéndole a Jesús: maestro bueno. Y Jesús le dice: tú mucho cuidado con eso de bueno. No hay nadie bueno sino Dios. Solamente Dios es bueno. Es decir, él que cumplía los mandamientos podía considerarse bueno. Y todo el mundo le diría: bueno, qué tan buena persona es este. Pero lo que sigue va a mostrar que Jesús, aunque reconoce en esta persona grandes valores, sin embargo, deja al descubierto lo que a esta persona le falta. El evangelista Marcos anota con una de sus cuñas características como para Jesús es impresionante la bondad de esta persona. Jesús se quedó mirándolo con cariño, dice. Mirándolo con cariño, el evangelista, con esa frase que expresa un afecto de Jesús. A Lucas estas frases no le gustan y las quita sistemáticamente en todo su evangelio. Se quedó mirándolo con cariño y le dijo, es decir, Jesús, por tanto, lo admiró. Se prendó en alguna forma de él. Jesús entonces pudo pensar: qué hombre tan bueno, qué persona tan buena. Desde jovencito, no ha matado, ni cometido adulterio, ni ha robado, ni ha dado falso testimonio, ni ha estafado, y ha honrado padre y madre. Pero todo eso lo ha hecho desde pequeño. Es decir, ese hombre es intachable según la ley de Dios. Lo que ha hecho, lo ha hecho bien.
según la ley de Dios, intachable. Es un judío intachable y Jesús lo reconoce, y eso lo muestra Marcos con esa nota del sentimiento de Jesús. Se quedó mirándolo con cariño. Oigan pues, pero esa mirada cariñosa tiene un aguijón increíble. Ah, cómo ha sido tan bueno. Entonces se le puede pedir más, algo más allá de esa bondad que ha manifestado. Y al pedirle algo más que esa bondad con que ha vivido, Jesús muestra entonces, diría yo, la ambigüedad de toda bondad humana, de toda hechura humana, de toda acción humana, por más buena que sea, por más intachable que sea. Oigan pues lo que sigue. Una cosa te falta. Anda y pagué. Vende lo que tienes. Vende, polison, dice, todo lo que panta osa egis, todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres, toquís. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, Debro, acolútibi, sígueme. ¿Sabía Jesús que este hombre es rico? ¿O simplemente se aprovecha en la escena para poner este llamamiento y de esa manera mostrar una condición ineludible del seguimiento de Jesús? Todo esto puede ser perfectamente, una y otra posibilidad pueden darse en la explicación de este texto. Pero lo importante es esto. Este hombre era bueno, cumplía los mandamientos, pero precisamente por eso Jesús entonces lo miró con cariño y tal vez pensó, a este se le puede pedir más y le voy a pedir más. Una cosa te falta, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Más adelante sabemos que es rico, por tanto eso de vender lo que tiene y dar el dinero a los pobres, para él es algo demasiado difícil. Da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Ven, cuando tenía su dinero, entonces él tenía su tesoro en la tierra, y atesorar tesoros en la tierra es muy arriesgado porque, como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, en una fuente que no es Marcos, dice que los tesoros en la tierra se los roe la polilla y los consume el óxido, el orín, como dice la fuente Q en Mateo y Lucas. Por tanto, los tesoros en la tierra son pasajeros, se acaban, como todo lo de la tierra se acaban, los vestidos se empolillan y los metales preciosos se oxidan. Por tanto, los tesoros en la tierra no son los tesoros válidos. El tesoro válido es el del cielo, Tendrás un tesoro en el cielo, es decir, dejando los tesoros de la tierra tendrás el del cielo. Ahora tienes el de la tierra, despójate de él para que lo tengas en el cielo y sígueme. Precisamente, si logra cumplir la condición de tener su tesoro en el cielo, este hombre podrá seguir a Jesús. Debro acolútimi, sígueme. Lo llama a ser discípulo. Y para ser discípulo Jesús le pone la condición que aparece en otros puntos de la tradición de Jesús y que seguramente remonta a la práctica del Jesús terreno. Dejaban todo, dejaban el hogar, dejaban hasta la esposa. Pedro, por ejemplo, que era casado, al seguir detrás de Jesús dejó por allá a su señora. Más adelante sabemos por Pablo que volvió a juntarse con ella y andaba con ella en sus peregrinaciones apostólicas, pero dejaban casa, dejaban familia, dejaban campos, agrus, dice el texto, es decir, entraban en ese movimiento itinerante que formaba Jesús, en ese grupo de desocupados, podría decir yo, o como se vería hoy en las condiciones de este mundo, o como tal vez lo veían en las condiciones de ese mundo, un grupo de desarrapados que sin nada andaban de aquí para allá anunciando un mensaje, los recibían en las casas, fijaban su residencia allí, recibían en las casas lo que les daban y luego sin llevar nada, absolutamente nada, ni siquiera una túnica de recambio y según la más antigua tradición ni siquiera bastón ni alforjas, nada, ni fiambre, nada. Eso eran los discípulos de Jesús, nada. Vende lo que tienes,
tendrás tesoro en el cielo. Tu tesoro ahora está en la tierra. Vende lo que tienes para que te despegues de ese tesoro y tengas el verdadero tesoro, el tesoro que no roe la polilla y que no consume el orín. Ese tesoro es el que necesitan. Sígueme. Seguir a Jesús es la forma, por tanto, de asirse uno a ese tesoro, de hacerse a ese tesoro, heredar vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Bueno, era muy bueno el hombre, cumplía los mandamientos, pero resulta que para él cumplir los mandamientos, ser tan bueno como era, no basta. Una cosa te falta. Eso, tener a Dios como el único tesoro de la vida, como lo único enteramente válido, como lo único absolutamente imprescindible, como lo único que no se deja comparar con nada. Esto es básico en la mente de Jesús y aparece en su tradición una y otra vez en diferentes contextos. Sometido pues a esta exigencia, este pobre hombre, dice, frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Frunció el ceño, fíjense, otro detalle, llamémoslo psicológico de Jesús, que también suprime Lucas. Lucas suprime acá, fíjense, la mirada cariñosa de Jesús a este hombre cuando le dice que había cumplido desde joven todos los mandamientos, y también suprime este detalle de que frunció el ceño y se marchó pesaroso. Lucas dice que le dio tristeza, pero no que se marchó. Según Lucas, el hombre se queda allí con Jesús y escucha lo que sigue. En todo caso, este hombre no es capaz de seguir a Jesús. La exigencia de dejarlo todo es demasiado grande para él. La escena que sigue es una enseñanza de Jesús a los discípulos. Podríamos llamar esto en la terminología de Bultmann un Schulgespräch, un apotegma de enseñanza sobre la riqueza. Marcos la introduce con una pequeña escena. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, mirando alrededor, otra vez la miradita de Jesús, mira alrededor, es decir, como abarcando todos los que hay al lado suyo. Por tanto, en esta mirada, amables oyentes, nos debemos sentir aludidos ustedes y yo. Yo pienso que por eso Marcos introduce estas anotaciones, mirando alrededor, es decir, nos miró, me miró, te miró, estás aludido, estoy aludido. Dijo a sus discípulos, oigan, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras, claro, se extrañaron. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento, en la parte clásica de la teología de Israel, la riqueza era una bendición de Dios. Dios bendecía a los buenos con la riqueza, a los que cumplían la ley les daba riqueza, bienandanza, larga vida. Larga vida. Es evidente que este principio teológico de la Torá no tiene pues asidero en la realidad, y eso aparece ya en el Antiguo Testamento muchas veces. Es decir, hay buenos que son muy pobres, hay buenos que mueren jóvenes, hay buenos que son perseguidos y sufren. Por eso entonces esta verdad de la Torá, digámoslo así, no se sostiene ante la experiencia. Por eso, pero sin embargo, estaba en la mente de los judíos eso, de que a los ricos los bendecía Dios y que la riqueza era por tanto una bendición divina. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Fíjense cómo da de brega, a amables oyentes, a uno de los cristianos de hoy, asimilar estas palabras del Evangelio. Hoy hay que ver, sobre todo en los grupos evangélicos, en algunos grupos evangélicos, esa especie de insensación de la riqueza, de la comodidad, de todo lo que uno tiene. Eso hablando de los grupos evangélicos y hablando de la Iglesia Católica, esa especie como de incapacidad de la Iglesia Católica de sopesar realmente las exigencias de Jesús e irse al extremo en algunas y prácticamente descuidar otras. Como por ejemplo, toda la crítica de Jesús a las riquezas, todo eso
en nuestra concepción católica viene desplazado. Desplazado, es decir, somos exigentísimos en ciertas cosas de Jesús y otras las pasamos por el bigote, como esta. Qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Ahí está de nuevo la palabra de Jesús. Qué difícil. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque poner la confianza en las riquezas significa entonces tener el tesoro en la tierra. Y cuando uno tiene tesoro en la tierra, no tiene tesoro en el cielo. Es decir, Dios y la riqueza no pueden ser servidos simultáneamente. O Dios o las riquezas. No se puede y lo uno y lo otro, sino o lo uno o lo otro. Ahí tienen ustedes a Jesús, pintado de pies a cabeza. Bueno, y como se me acabó el tiempo, no terminé de estudiar o de presentarles el último pedacito del seguimiento. Pedro entonces constata que con ellos, con él y los compañeros discípulos, no ha pasado lo mismo que con ese rico, que frunció el ceño y se marchó peceroso, porque no pudo seguir a Jesús por su apego a las riquezas. Pedro le dice, o Pedro constata, nosotros te hemos seguido. Y Jesús entonces les asegura el premio del seguimiento. El premio del seguimiento es ni mucho menos, es decir, es la vida eterna. Aquello de lo cual preguntó el hombre ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Ese es el premio. Pero como en el seguimiento hay mucha renuncia, entonces Marcos se regodea acá de mostrar cómo los seguidores de Jesús que dejan tantas cosas adquieren como cristianos, y esta es una cosa interesante que lastimosamente no tuve tiempo de explicar en el día de hoy acá en el programa, como dejan tantas cosas, entonces como cristianos, metiéndose en el grupo cristiano, pues obtienen dentro del grupo cristiano todas esas cosas que habían dejado al separarse, al dejar tantas cosas para entrar en él. En el grupo cristiano, ellos que habían dejado hermanos o hermanas o madres o padre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, en la comunidad cristiana van a recibir 100 veces más casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones. Es decir, aquí se nota la mano de Marcos. Sí, entrando en la comunidad cristiana tienen lo que dejaron, multiplicado por 100 veces más, lo tienen. Pero eso sí, los van a perseguir. Y finalmente, el último paso de la recompensa es vida eterna, es decir, aquello por lo cual preguntó el hombre cuando se acercó a Jesús. ¿Qué tengo que hacer, maestro bueno, para heredar vida eterna? La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.